Mi nombre es Aiza Cárdenas Poma. El día de hoy vamos a hablar sobre lupus eritematoso sistémico junto a mi compañero Luis Ricaldo Asto. Primero, recordemos lupus. ¿Qué se nos viene a la mente cuando nos dicen lupus eritematoso sistémico? Nosotros deberíamos de recordar, con solo escuchar estas tres palabras podríamos identificar o saber más o menos a qué está enfocada esta enfermedad, ¿no? Entonces, cuando nos digan lupus, nos vamos a acordar de enfermedad, que es una enfermedad inflamatoria, crónica y es autoinmune. Y cuando escuchemos la palabra eritematoso o eritematosa, se va a referir a la piel. Y sistémica porque va a afectar a cualquier órgano o a cualquier sistema. Al lupus en latín significa lobo. ¿Y esto por qué? Porque los médicos identificaron que la forma del pelaje del lobo se parecía mucho al eritema malar característico en un paciente con lupus, ¿no? Es por eso que, como para que se recuerden. Y bueno, esta enfermedad está dentro de las enfermedades reumatológicas, ya que va a afectar a las articulaciones y una de sus manifestaciones clínicas es la artritis y la artrosis. Entonces, acá tenemos una definición un poco más amplia que significa enfermedad de causa desconocida que puede afectar a cualquier aparato o sistema del organismo y ocasionar una gran variedad de manifestaciones clínicas. Esta también es una enfermedad sistémica y autoinmune. No se dispone de tratamiento curativo, sin embargo, si es que nosotros detectamos esta enfermedad con tiempo, podríamos darle una mejor calidad de vida a los pacientes. Tenemos acá la epidemiología eh, de 4 a 250 casos por 100.000 habitantes por año va a tener lupus. Esta es la prevalencia, ¿ok? Y la raza, pues se va a dar más frecuentemente en raza negra y en raza hispana. Y con relación al sexo, pues la relación entre femenino y masculino va a ser de 9 a 1. Va a ser 9 veces más en el sexo femenino que en el sexo masculino. Y en la infancia, pues esto va a ser de 5 a 1. Y si es que se da en mayores de 65 años, va a ser de 2 a 1, femenino 2 y masculino 1. Ahora, esta enfermedad va a empezar a diferentes edades, pero en un 65% va a empezar de 20 a 40 años. En un 20% va a empezar a menos de los 16 años y en un 15% va a empezar cuando la persona ya tenga más de 55 años. Ahora tenemos la etiología. Va a tener 5 posibles causas. Tenemos a la infecciosa, que puede darse por un virus, a la hormonal, que puede darse por estímulos estrogénicos. Se dice de que los estrógenos estimulan bueno, en pocas palabras, estimulan de que se dé esta enfermedad, el lupus, es por eso que es más prevalente en mujeres. Ahora, genético, 10 veces más frecuente en gemelos idénticos. Y también se dice que va a estar asociado con los genes HLA-B8, el gen HLA-DR3 y HLA-DR2. Otra posible causa puede ser la ambiental, que va a ser por radiaciones ultravioletas, y otra causa podría ser la química, ¿no? Que va a ser por el consumo de algunos fármacos como la hidralazina, procainamida, metildopa, quinidina, clorpromacina, isoniazida y la aminociclina. Entonces, continuemos hablando con la fisiopatología del lupus. Vamos a tener factores ambientales y esto lo que va a ocasionar va a ser apoptosis en nuestras células se van a destruir. Y nosotros sabemos que dentro de las células vamos a encontrar ADN, vamos a encontrar histonas, vamos a encontrar proteínas. Entonces, pues al destruirse todo esto se va a ir al espacio extracelular y también se va a ir a la sangre. Entonces nosotros tenemos nuestras células plasmáticas que van a identificar estas moléculas que provienen del interior de nuestras células como algo extraño, como algo que no es de nuestro cuerpo, como algo ajeno.
y lo van a identificar como si fueran antígenos. En este caso van a ser llamados autoantígenos, ¿ok? Entonces, las células plasmáticas, como van a ver de que hay algo extraño en el cuerpo, van a tratar de defenderse y van a formar anticuerpos. En este caso se les llama autoanticuerpos. Entonces, todo esto va a desencadenar a que se formen más inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos van a ir a lo que va a ser la sangre, van a depositarse en capilares, y estos capilares van a activar el sistema de complemento, ¿ok? El sistema de complemento va a ser de que se origine la inflamación. Como ya habíamos hablado, esta es una enfermedad multisistémica, puede afectar a muchos órganos. Por ejemplo, tenemos a nivel renal. Digamos que se da la inflamación a nivel renal y va a ocasionar, por ejemplo, el síntoma de glomerulonefritis lúpica. O digamos que esta inflamación se dé, no sé, a nivel de las articulaciones. Nos va a traer como un síntoma del ES típico, la artritis. Entonces, a esta interacción antígeno-anticuerpo se le llama hipersensibilidad de tipo 3. También tenemos que las células plasmáticas van a formar autoanticuerpos. ¿Y qué es lo que van a hacer estos autoanticuerpos? Lo que va a hacer es destruir a nuestros eritrocitos, va a destruir a nuestros leucocitos. Y a esto se le llama hipersensibilidad de tipo 2. Y básicamente es así como se da la fisiopatología en un paciente con lupus eritematoso sistémico. Y más adelante vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones clínicas pueden darse en la piel, en el corazón, en los vasos sanguíneos, en los elementos celulares sanguíneos, como ya habíamos hablado, los eritrocitos y los leucocitos. Se pueden dar en el sistema digestivo, se pueden dar en los pulmones, en las articulaciones, en los músculos. También van a haber manifestaciones neuropsiquiátricas y también en algunos casos se puede dar a nivel del ojo. Como ven, hay manifestaciones en muchas partes del cuerpo. Es de ahí que viene su nombre, que es sistémico, ¿no? Porque se da en muchos sistemas. Empecemos con las manifestaciones articulares. Esto se va a dar en un 95% con pacientes con LES, van a tener artralgias. Un 90% va a tener artritis, pero no van a tener una artritis cualquiera, sino va a ser una artritis característica en este tipo de pacientes. En este caso, la artritis va a ser una artritis simétrica, va a ser una artritis no erosiva, va a ser más frecuente que se dé en articulaciones pequeñas y medianas. Después también van a presentar deformidades de flexión, como los dedos en cuello de cisne, que podemos ver acá en la imagen, ¿no? Muy peculiar. Aquí podemos ver las artritis y aquí podemos ver la deformidad de flexión, que es los dedos en cuello de cisne. También puede darse la necrosis avascular en un 5% de los pacientes, que va a ir acompañado de dolor articular. Esta necrosis avascular se va a localizar preferentemente en las cabezas femorales y en las cabezas humorales. Y pues esto también se puede dar como consecuencia de la administración de glucocorticoides en este tipo de pacientes. Tenemos también las manifestaciones musculares, que se va a dar en un 20-30% de los pacientes con lupus. Y tenemos también a las mialgias, debilidad muscular, miositis, miopatías por glucocorticoides o antipalúdicos. Como ven, los glucocorticoides están ocasionando muchos efectos adversos, ¿no? Podemos tener a nivel de las articulaciones, a nivel de los músculos. ¿Y por qué glucocorticoides? Bueno, eso lo van a hablar más adelante en el tratamiento, pero les voy adelantando que algunos de esos efectos adversos son estos. Ahora tenemos las manifestaciones cutáneas, que es algo muy típico en los pacientes con lupus. Y bueno, son un 70, un 80%, como pueden ver, se da en la mayoría de pacientes. Es por eso que les digo que es muy típico verlo. Y la piel va a ser el segundo órgano más afectado, ¿no?, en esta enfermedad. Y su clasificación, pues vamos a tener lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo subagudo y el lupus cutáneo crónico. Entonces empecemos con el agudo.
En el agudo se va a dar el eritema malar, perdón, el famoso eritema malar o en mariposa, como pueden ver acá en la imagen. Es muy característico en pacientes con lupus. Este lupus cutáneo agudo se va a dar en un 50% de las personas que tienen lupus. Se va a dar después de una exposición solar. En este caso no va a dejar cicatrices, va a haber hiperpigmentación y en algunos casos teleangiectasias. Puede extenderse y va a ser muy poco frecuente, pero puede presentar erupción ampollosa o extensa. Ahora, en el lupus cutáneo subagudo. Pues en el lupus cutáneo subagudo vamos a encontrar pápulas eritematosas ligeramente escamosas, de distribución simétrica. No va a dejar cicatriz. En este caso lo que se va a afectar van a ser hombros, brazos, cuellos y la dorsal del tórax. Vamos a tener dos tipos. Uno es el pápulo escamoso y el otro es el anular policíclico. El que vemos acá es el pápulo escamoso y el que vemos acá que se presentó en el cuello es el anular policíclico. Ahora tenemos el lupus cutáneo crónico. También va a tener una subclasificación que va a ser el lupus discoide, el lupus tumidus y el lupus profundo. En el lupus discoide vamos a encontrar placas eritematosas elevadas, superficies escamosas que afectan los folículos pilosos. Algo característico acá es que van a tener cicatriz atrófica central y se va a presentar, como vemos en la imagen, en la cara. En el cuero cabelludo también se puede presentar, en el cuello y en la región auricular también se puede presentar. Y la otra forma de lupus es el lupus profundo, que van a ser placas o nódulos subcutáneos que van a estar en la epidermis. Y estas se van a localizar en las extremidades. Pero otras manifestaciones que también tienen los pacientes con lupus es la alopecia, que se va a dar en un 40-60%. Tenemos dos tipos, que es una es la circunscrita y la otra es la difusa. Entre estas dos, pues la diferencia es que la circunscrita va a ser de manera permanente, mientras que la difusa va a ser transitoria. Y otra diferencia es que la circunscrita va a ser como consecuencia de la lesión cutánea crónica, como aquí habíamos hablado. Puede afectar, ¿dónde está? Acá está. Pueden generar cicatrices atróficas centrales, pero esto se puede dar también a nivel del cuello y del cuero cabelludo. Del cuero cabelludo. Entonces, como se va a dar en el cuero cabelludo, va a provocar alopecia. Es uno de los tipos. Ahora, el 40% va a presentar afección a nivel de la mucosa oral. Es por eso que se encuentra a veces úlceras, ¿no? A nivel de la boca. O también se puede dar a nivel de las fosas nasales, úlceras nasales. También este tipo de pacientes va a presentar afecciones pulmonares y afecciones cardíacas. El 50% va a presentar afección pleuropulmonar, entre estas, pues la pleuritis, ¿no? Es la más común. La más común es la pleuritis. Y entre otras tenemos la neumonitis aguda lúpica, la neumonitis crónica, la pérdida de volumen pulmonar, que se ve como pulmón encogido, otras como la hipertensión arterial pulmonar o la hemorragia pulmonar. Bueno, la hemorragia pulmonar se va a dar en el 80% de los pacientes que van a tener una nefropatía. En la imagen estamos observando un derrame pleural que va a ser como consecuencia de la pleuritis. Tenemos acá las afecciones cardíacas que se va a dar en un 30-50%. La más frecuente va a ser la pericarditis. No se olviden que la más frecuente va a ser la pericarditis. Entre otras, también tenemos a la miocarditis, la endocarditis verrugosa de Lieberman-Sachs, las valvulopatías, y también tenemos a las coronopatías. Que, bueno, estas coronopatías también pueden ser como consecuencia de haber consumido glucocorticoides. Y bueno, las valvulopatías va a ser va a predisponer a que se dé una endocarditis infecciosa. Por eso es que se les da como tratamiento profiláctico antibióticos a este tipo de pacientes. Tenemos acá las afecciones vasculares, una de ellas es el fenómeno de Raynaud, que podemos ver acá en la imagen. También pueden presentar hipertensión secundaria a la nefropatía o por el tratamiento con glucocorticoides.
También tenemos a la coagulación intravenosa diseminada, trombosis venosa y trombosis arterial. En las manifestaciones neuropsiquiátricas, el 25 al 75% de pacientes con lupus van a presentar este tipo de manifestaciones. Entre las más comunes vamos a encontrar depresión, ansiedad y reacciones de conversión. Esas son las más comunes. Y también se puede encontrar psicosis aislada acompañada de síndrome cerebral orgánico. También se puede presentar cefalea migrañosa o tensional. Y también accidentes cerebrovasculares que van a estar muy relacionados a la hipercoagulación, que van a causar, estas son las que van a causar las demencias multipárticas. Y van a haber entre otras. Y tenemos acá también a la nefropatía, que se va a dar entre un 40 a un 50% de los pacientes con lupus. En algunos casos, en realidad esto es muy variable, pero en algunos casos va a ser asintomático. En algunos puede presentar hematuria con proteinuria, puede presentar glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y bueno, acá podemos ver un riñón sano y un riñón con glomerulonefritis, ¿no? Y acá tenemos también que va a haber afectación a nivel de las células sanguíneas, como ya les había dicho, de eritrocitos y de leucocitos. Pero no solo de estos, sino también puede afectarse los factores de coagulación. Y bueno, digamos que hay una disminución de eritrocitos, pues nos va a ocasionar anemia, que se va a presentar entre un 60 a un 80% de pacientes con lupus. Esta anemia va a ser de tipo crónico. También puede haber leucopenia, trombocitopenia, esplenomegalia. También puede haber síndrome hemofagocítico, que va a estar acompañado de fiebre, pancitopenia y hepatoesplenomegalia. También puede presentar alteraciones digestivas como vómitos, diarreas, que se va a dar al inicio de la enfermedad. Pueden presentar hepatopatías, pero va a ser muy raro, pero puede haber. También puede haber cirrosis biliar primaria, colangitis autoinmune. Y por último tenemos a las alteraciones oculares que no son muy comunes, pero también podría presentarse. En este caso la conjuntivitis, la uveitis, las hemorragias subconjuntivales, la arteritis retiniana y ceguera. También puede presentar la trombosis arterial o venosa retiniana con neovascularización. Y por último tenemos a la queratoconjuntivitis seca. Y bueno, el diagnóstico lo va a hablar mi compañero Luigi. Le doy el pase para que pueda continuar. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Luigi Ricaldi Asto. Soy interno del Hospital Central de la FAP. Bueno, en esta oportunidad voy a hablarles un poco sobre lo que viene a ser el diagnóstico, la evolución, el pronóstico y el tratamiento de lo que vendría a ser el lupus eritematoso sistémico. Como sabemos, en sí el lupus eritematoso sistémico viene a ser todo un desafío al momento de diagnosticar, ya que como ustedes habrán podido ver en lo que mi compañera explicó, existen muchas manifestaciones clínicas que son muchas veces inespecíficas y no siempre se presentan en todos los pacientes, ¿no? Y no siempre se presentan al mismo momento. Entonces, para ello, normalmente el diagnóstico de lupus se va a basar en la presencia de signos y síntomas que pueda tener el paciente y las alteraciones en el laboratorio, ¿no? Esto es importante tener en cuenta. Como sabemos por historia, la ACR publicó en 1982 unos criterios de clasificación, que fueron los primeros criterios de clasificación dados por esta asociación, los cuales en 1997 fueron revisados, pero a lo largo de los años ha ido variando en base a los nuevos descubrimientos y a los cambios que se han podido presentar en estos pacientes. Por lo que actualmente, bueno, se manejan dos criterios diagnósticos, ¿no? El primero fue dado en el 2012, que fue dada por la SLIC, también conocida como la Systemic Lupus International Collaborating Clinics, y la otra fue dada en el 2019 por la ACR y la EULAR, ¿no? La ACR es una escuela americana, mientras que la EULAR es una escuela europea. Entonces, ya para hablar de los criterios dados por SLIC en el año 2012, tenemos que en total vienen a ser 17 criterios diagnósticos. Todos estos criterios
se pueden dividir, bueno, los podemos dividir en dos, ¿no? En criterios clínicos y en criterios inmunológicos. Hay que tener en cuenta de que requiere en sí bastante memoria recordar cada uno de estos criterios. Como pueden ver, es una lista bastante larga y aparte de ser, de ser larga, tiene muchos detalles que es bueno conocerlos. Por lo que yo aquí en esta oportunidad voy a darles una pequeña mnemotecnia, un poco rara, pero que les va a ayudar un poco a recordar eh, estos criterios, ¿no? Y la mnemotecnia va así, ¿no? Dice, Lala y Sara, chafadas sin un plan. Esta mnemotecnia, por si acaso, no es mía, está en varios libros, pero es una mnemotecnia que me pareció importante traerla a esta exposición para ustedes. Bueno, cada una de las letras que están en mayúscula vendría a ser un criterio, ¿no? Un criterio. Y bueno, a continuación voy a explicar estos criterios. Para empezar, tenemos 4 criterios cutáneos, que ya mi compañera los ha explicado. Y bueno, dentro de estos criterios tenemos lo que se considera el lupus cutáneo agudo, ¿no? Dentro del lupus cutáneo agudo, como podemos ver en la imagen, lo más característico vendría a ser el eritema malar. Pero el lupus cutáneo agudo también puede incluir algunas otras manifestaciones, como es el lupus ampollar, la necrólisis tóxica epidérmica, variante del LES, el exantema lúpico maculopapular, y bueno, y la fotosensibilidad, ¿no? Que también se encuentra dentro del lupus cutáneo. También tenemos lo que vendría a ser la A de alopecia no cicatricial, ¿no? La alopecia no cicatricial se va a caracterizar por un adelgazamiento difuso y fragilidad de los cabellos, ¿no? Visibles, bueno, en ausencia de otras causas. Hay que descartar primero que no sea una alopecia androgénica, una alopecia por anemia, una alopecia por fármacos, ¿no? Hay que descartar algunas causas de alopecia para poder decir de que esta alopecia es causa del LES. Después tenemos a la L, que vendría a ser el lupus cutáneo crónico, ¿no? Este lupus cutáneo crónico tiene por característica que puede ser un exantema discoide clásico. Normalmente este va a estar localizado por encima del cuello. También puede ser un exantema discoide generalizado. Y bueno, y también algunas otras características del lupus, ¿no? Como lupus profundus, panicolitis lúpica, etcétera, ¿no? Y por último, para ver eso de los criterios cutáneos, tenemos lo que son las aftas orales o nasales, ¿no? Que completaría lo que es la primera parte de esa mnemotecnia, el ALA, ¿no? Estas aftas orales tienen que estar en paladar, boca, lengua, úlceras nasales, y hay que descartar algunas causas, ¿no? Entre ellas tal vez vasculitis, enfermedad de Behçet, infecciones herpéticas, enfermedad inflamatoria del intestino como es Crohn, colitis ulcerosa, y bueno, algunas otras patologías, ¿no? Ya siguiendo con la segunda parte de la mnemotecnia, tenemos, bueno, criterios, un criterio que es en serosas, un criterio articular y un criterio renal, ¿no? Dentro de este criterio en serosas, la S vendría a ser de serositis, ¿no? Serositis viene a ser lo que es la, la afectación en pleura y en pericardio, ¿no? Lo que normalmente se presenta es, bueno, un derrame pleural y, bueno, a nivel de pericardio se va a presentar más frecuente la pericarditis, ¿no? Que puede estar acompañado de derrame pericárdico y en el paciente vamos a encontrar, bueno, roce pericárdico, signos de pericarditis en el EKG y, bueno, pero antes de esto tenemos que descartar algunas causas infecciosas, ¿no? Como vendría a ser bueno, podría ser también algunas otras causas como uremia, síndrome de Dressler, etcétera, ¿no? A nivel de la serositis. Dentro de los criterios articulares tenemos también, bueno, lo que es la artritis, ¿no? Esta artritis se va a caracterizar por una sinovitis en más de 2 articulaciones, ¿no? En más de 2 articulaciones. Y bueno, y se va a caracterizar porque el paciente va a presentar tumefacción o puede también presentar derrame articular, ¿no? Y bueno, esto se puede acompañar a veces con dolor en 2 o más articulaciones y puede haber una rigidez matutina, ¿no? De al menos
del menos 30 minutos, ¿no? Muy parecido a la rigidez que existe en artritis reumatoide. Después tenemos la R, que vendría a ser la parte renal. En la parte renal en sí es un poco complicado de evaluar, ya que muchas veces la parte renal no va a presentar sintomatología, pero lo que sí se puede ver es al momento de realizar un examen de orina, va a haber proteinuria, en una proteinuria de 24 horas, esta se va a encontrar mayor o igual a 500 miligramos y se puede encontrar cilindros hemáticos, ¿no? Que va a ser lo característico de esto. Más adelante voy a hablar un poco sobre lo que viene a ser la nefritis lúpica y cómo se clasifica esta. Bueno, para continuar con esto de la mnemotecnia, tenemos, bueno, 6 criterios inmunológicos que, que en este caso están caracterizados por la palabra chafadas, ¿no? Y bueno, dentro de estos, el primero que voy a destacar es el CUMS, ¿no? El CUMS. El CUMS, bueno, el CUMS directo en pacientes con lupus va a ser positivo, ¿no? Esto hay que evaluar, bueno, en ausencia de anemia, ¿no? Ya que normalmente las anemias hemolíticas autoinmunes van a tener CUMS directo positivo, pero tenemos que descartar que no existe esta patología para poder decir que este CUMS directo positivo está causado por el lupus, ¿no? Después tenemos lo que es la hipocomplementemia, ¿no? Que en este caso vendría a ser la disminución del sistema de complemento, ¿no? Que también es característico en los pacientes con lupus y también es un criterio. Después, ya pasando a los criterios ya inmunológicos propiamente, tenemos a lo que vendría a ser el ANA positivo, que es fundamental en el diagnóstico de lupus, y en un momento lo voy a explicar por qué es importante el ANA. Y bueno, también tenemos lo que es los anticuerpos antifosfolípido, ¿no? Que en este caso vendrían a ser 3, ¿no? Estos anticuerpos antifosfolípido normalmente son 3, que vendrían a ser el anticoagulante lúpico, vendría a ser la anticardiolipina, ya sea inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, y la antiglucoproteína 1 positivo, ¿no? Que también podría ser inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Esto también se destaca en estos pacientes, ¿no? Con lupus. Y también, bueno, es lo que hace que el lupus también se acompañe del síndrome antifosfolipídico, ¿no? Que es otra patología reumatológica que también está dentro de esta patología. Dentro de la letra D tenemos lo que vendría a ser los anticuerpos anti-DNA, ¿no? Que también son importantes, y más adelante voy a explicar por qué son importantes estos anticuerpos anti-DNA. Y por último tenemos a la letra S, ¿no? Que vendría a ser los anticuerpos anti-Smith. Esos anticuerpos anti-Smith hay que recordarlos siempre porque van a ser los autoanticuerpos más específicos del LES, ¿no? Ya que si nuestro paciente tiene este anti-Smith es propio de lupus, ¿no? Normalmente, si encontramos un paciente que tiene anti-Smith, no, podríamos estar hablando de que este paciente sí padece de lupus. Bueno, para terminar con estos criterios, tenemos a lo que vendrían a ser 3 criterios hematológicos y un criterio neurológico, ¿no? Dentro de los criterios hematológicos tenemos lo que vendría a ser una pancitopenia. Quiere decir de que cada una de las líneas celulares de la sangre va a estar disminuida. Dentro de ellos, bueno, la plaquetopenia va a estar disminuida. Se considera una plaquetopenia cuando las plaquetas se encuentran por debajo de 100.000, en ausencia de otras patologías conocidas, ¿no? Tal vez habría que descartar que, que esta plaquetopenia no esté siendo producida por fármacos, por hipertensión portal, o por púrpura, o por PTI, ¿no? Después tenemos a lo que es la leucopenia y la linfopenia, que es la disminución de estas líneas celulares, ¿no? En la sangre. La leucopenia se va a caracterizar por ser menos de 4.000, y la linfocitopenia se va a caracterizar por ser menos de 1.000. Y siempre hay que descartar otras causas que produzcan esta leucopenia o esta linfocitopenia, ¿no? Después, bueno, tenemos tenemos lo que es la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Que también es otra característica del lupus. Y por último, dentro de los criterios neurológicos, tenemos algunas presentaciones, como son las convulsiones,
la psicosis, la mononeuritis múltiple, la mielitis, la neuropatía craneal periférica o el estado confusional agudo, ¿no? Como podemos ver, esto de los criterios de lupus son bastante amplios, requieren de mucha memoria y bueno, para considerar que uno de nuestros pacientes padece de lupus, tenemos que encontrar una de estas siguientes condiciones, ¿no? Al menos tienen que tener 4 de los 17 criterios que hablé anteriormente. Con tener solo 4, este paciente ya puede ser considerado como lupus. Pero al menos de estos 4, uno tiene que ser clínico y uno tiene que ser inmunológico para poder decir que es lupus. Y bueno, la otra condición en la cual se puede decir que un paciente tiene lupus es al evaluar, bueno, un paciente con nefritis lúpica y que a su vez tenga ANA positivo o anticuerpos anti-DNA de doble cadena, ¿no? Tenemos que evaluar que tenga estas dos condiciones para decir que nuestro paciente tiene lupus, según los criterios de la SLIC del 2012. Pero en el 2019, la ACR junto con el EULAR se unieron y sacaron unos nuevos criterios de clasificación de lupus eritematoso sistémico. Dentro de estos criterios, ellos destacan que es importante que la presencia de los anticuerpos antinucleares, también conocidos como ANA. Estos anticuerpos antinucleares tienen que estar en un título mayor o igual a 1/80, o si no, tiene que haber la presencia de células EP2 en estos pacientes, ¿no? Para poder clasificar principalmente a estos pacientes que tienen lupus. Entonces, si estos pacientes presentan uno de estos dos criterios, ya sea ANA positivo o las células EP2 positivas, ya se puede clasificar como lupus eritematoso sistémico. Y bueno, y si esto está ausente, se podría descartar, ¿no? Aunque esto no siempre es cierto porque existe un 2% de pacientes que van a tener ANA negativo. Así que no, esto es relativo, ¿no? Por eso es de que aquí lo que manda es, bueno, un poco la clínica. Por eso es de que después de ver el ANA positivo y la presencia de células EP2, lo que se tienen que evaluar son los criterios aditivos, ¿no? Y son estos de aquí. Dentro de estos criterios aditivos tenemos que evaluar principalmente que estos criterios no siempre van a ocurrir simultáneamente, ¿no? A nuestros pacientes con lupus tenemos que hacerle un seguimiento a largo tiempo para poder ir viendo la progresión de la enfermedad. Además, hay que tener en cuenta de que no siempre se tienen todos los criterios, ¿no? No todos los criterios van a estar presentes en nuestros pacientes. Así que hay que estar evaluándolos constantemente a estos pacientes. Y bueno, dentro de estos criterios, me gustaría, bueno, que ustedes recuerden los más importantes, ¿no? Y los más graves, que vendrían a ser la parte renal, el daño renal. Como pueden ver aquí, si en una biopsia renal encontramos que nuestro paciente tiene una nefritis lúpica de clase 3 o 4, ya tiene 10 puntos. Y para poder diagnosticar a nuestros pacientes, basta solo con 10 puntos para que ya sea positivo, ¿no? Y podemos considerar que nuestro paciente ya tiene lupus. Pero aún así existen algunas otras características como la fiebre, criterios hematológicos como leucopenia, trombocitopenia, hemólisis autoinmune que también debemos considerar. También los síntomas neuropsiquiátricos como delirios, psicosis y convulsiones, que también tiene un puntaje alto, tiene 5 las convulsiones, es un puntaje bastante alto. Después los criterios mucocutáneos como lo es el lupus agudo cutáneo, que también tiene un puntaje alto de 6. Después, bueno, el daño en serosas, como puede ser una pericarditis, que también va a diagnosticar. A nivel musculoesquelético, tenemos que ver el daño a nivel muscular, que también tiene un puntaje alto, tiene un puntaje de 6. Y bueno, también están los anticuerpos antifosfolipídicos, las proteínas del sistema de complemento, y bueno, los anticuerpos específicos para lupus, ¿no? Como vendría a ser el anti-Smith, que les dije que es el anticuerpo más específico. Y bueno, los anticuerpos anti-ADN de doble cadena, que también son frecuentes, ¿no? Y son 6, y tiene 6 puntos. En total, para poder diagnosticar mediante estos criterios, tiene que sumarse 10 puntos o más para poder considerar que nuestros pacientes ya tienen lupus.
Bueno, ya para hablar un poco lo que viene a ser de los autoanticuerpos en los pacientes con lupus, hay que evaluar primero cuáles son los autoanticuerpos más importantes, porque como pueden ver aquí en esta tabla, existen muchos autoanticuerpos que están, pero no todos siempre son importantes y no todos están presentes en nuestros pacientes. Entonces tenemos que evaluar cuáles son los más importantes, ¿no? Como lo dije, el ANA es el más frecuente, está presente en un 98% y es el más importante, ¿no? Los anticuerpos antinucleares, ¿no? Como lo dice aquí, es el mejor estudio de detección y, bueno, los resultados negativos repetidos reducen la probabilidad de que nuestro paciente esté padeciendo de lupus, ¿no? Así que si nuestro paciente tiene ANA negativo, lo más probable es de que no esté padeciendo de lupus. Después tenemos la evaluación de los anti-ADN de doble cadena, que está presente en el 70%, y bueno, no es muy específico, ¿no? Pero sí se va a correlacionar con nefritis y con vasculitis, ¿no? Así que normalmente si encontramos en uno de nuestros pacientes el ADN de doble cadena positivo, lo más probable es que nuestro paciente está padeciendo una nefritis lúpica, ¿no? Y habría que empezar a hacer una biopsia renal para poder evaluar esto. Después tenemos el anti-Smith, ¿no? El anti-Smith es el más específico de todos. Como pueden ver, no es muy frecuente, tiene una prevalencia de solo del 25%, pero es el más específico de lupus, ¿no? Normalmente este está asociado a vasculitis, a leucopenia, y se ve en pacientes que tienen afección del sistema nervioso central, ¿no? Así que en estos pacientes hay que evaluar el anti-Smith, ¿no? Si es positivo. Después, otros autoanticuerpos importantes vendrían a ser los anti-Ro y los anti-La, ¿no? También conocidos como SSA y SSB respectivamente. Normalmente estos anticuerpos están presentes en pacientes que tienen síndrome de Sjögren a la vez, ¿no? Que también están padeciendo de esta patología, ya que muchas veces esta patología se acompaña también de síndrome de Sjögren, que también es importante reconocerlo. Y también hay que tener en cuenta de que los pacientes que tienen un déficit en el sistema de complemento van a tener también esos autoanticuerpos positivos. También otros autoanticuerpos que también debemos reconocer es el antiestona, ¿no? El antiestona es el autoanticuerpo característico de los lupus, de lupus inducido por fármacos. Este va a estar presente en un 70% y está presente en el lupus medicamentoso o también en el lupus conocido como lupus-like, ¿no? Este antistona. También, bueno, eso es en cuanto a estos autoanticuerpos, ¿no? La importancia de la presencia de estos. Dentro de los exámenes complementarios, siempre es bueno evaluar lo que son las células LE. Antes, en los primeros criterios que se lanzaron, eran importantes y se reconocían, ya que era necesario que nuestros pacientes tengan células LE para poder diagnosticar lupus. Pero actualmente no, esto ha quedado ya desfasado y no se usa. Pero si uno tiene las posibilidades de realizarlo, se puede hacer y vamos a encontrarlos positivos. Después tenemos lo que es el sistema de complemento va a estar disminuido en nuestros pacientes. El factor reumatoide también puede ser positivo en nuestros pacientes, hasta entre un 30 a 40% va a estar positivo en pacientes. De ahí tenemos, bueno, el BDRL, que es una prueba específica que se utiliza para el diagnóstico de sífilis. Esta también puede estar positiva en el lupus eritematoso sistémico. De ahí también existe un porcentaje muy bajo de pacientes con pruebas VIH positivas sin tener VIH, ¿no? Hay que evaluar eso también. Después, bueno, la realización de un hemograma completo siempre es importante para evaluar todas las líneas celulares. Después, bueno, la realización de un PCR también es muy importante, ya que normalmente el PCR va a estar aumentado cuando nuestros pacientes estén asociados con un proceso infeccioso. Así que hay que tener en cuenta esto. Y bueno, y por último, siempre hay que realizar un examen urinario. Eso sí es muy importante para poder evaluar la parte renal y ver en qué estado nuestros pacientes en qué estado están de la nefritis lúpica, ¿no? Para a partir de eso poder dar un tratamiento en cuanto a los riñones.
Ya para hablar de un poco de lupus medicamentoso, o también conocido como pseudolupus, o también conocido como lupus-like, hay que tener en cuenta de que este lupus puede estar causado por múltiples fármacos. No siempre va a estar dado, es un grupo muy grande de fármacos que lo va a causar, ¿no? Y bueno, normalmente la característica de este lupus va a ser de que no va a afectar a los riñones y tampoco va a afectar al sistema nervioso central. Por lo que si nosotros vemos a nuestros pacientes con daño a nivel renal o con algún problema neurológico, podemos descartar de que sea un lupus por fármacos, ¿no? Hay que tener en cuenta también de que siempre estos lupus medicamentosos van a tener negativo el anti-DNA y el anti-SMIT. Eso también es muy importante recordar. Y hay que tener en cuenta de que estos pacientes van a tener, el 100% de ellos van a tener ANA positivo. Así que estos pacientes sí o sí van a tener ANA positivo. Y como lo dije, este lupus va a tener los anticuerpos antihistona positivos en el 90% de los casos. Por eso es de que se puede decir con mucha precisión si un paciente tiene anticuerpos antihistona, que esto está causado por algún fármaco, ¿no? Y bueno, la característica para que nuestros pacientes tengan lupus por fármacos es de que estos pacientes van a ser acetiladores lentos, ¿no? Y normalmente estos pacientes van a tener una asociación con el HLA-DR4, ¿no? Que se va a ver solo en estos pacientes. Dentro de los fármacos que se está comprobado que tienen, bueno, relación con el lupus, medicamentoso está la clorpromacina, la metildopa, la hidralacina, la procainamida, la isoniazida, que se da en el tratamiento para tuberculosis, y la quinidina, ¿no? Estos fármacos tienen 100%, están 100% comprobados que van a afectar, que pueden causar lupus, ¿no? También existen una lista bastante larga de fármacos que pueden causar, que existe una posible relación con el lupus medicamentoso. Dentro de ellos destacamos pues a los betabloqueadores, al metimazol, que es para tratamiento de hipertiroidismo, captopril, nitrofurantoína, que se usa en infecciones urinarias, la carbamazepina, la penicilamina, la fenitoína, el propiltiuracilo, que también se usa en hipertiroidismo, la levodopa, que se usa en enfermedad de Parkinson, el litio, que se usa en trastorno bipolar en psiquiatría, y etcétera, ¿no? Y bueno, los que tienen poca asociación vendría a ser la penicilina, el alopurinol, las sales de oro que ya no se usan como tratamiento de osteoporosis, y bueno, y otras muchas patologías, perdón, otros muchos fármacos que pueden causar, ¿no? Lupus medicamentoso. Después eh, tenemos el lupus asociado al embarazo, ¿no? Esto sí es algo muy importante y siempre hay que tenerlo en cuenta porque las mujeres que tienen lupus siempre van a tener que estar en un control ginecológico estricto, ya que normalmente no se sabe cómo va a responder el lupus ante el embarazo, ¿no? En sí es muy variable. Algo que sí hay que tener en cuenta es de que la fertilidad es normal, ¿no? La mujer va a poder quedar embarazada si ésta lo desea. Pero algo que va a caracterizar a las mujeres con lupus es de que, bueno, va a haber amenorrea, va a haber aborto espontáneo y muerte intraútero, ¿no? Ya que va a causar muchas molestias en el embarazo. Incluso se ha visto de que el lupus está asociado a preeclampsia, está asociado a retardo del crecimiento intrauterino, etcétera, ¿no? Y bueno, normalmente las que van a presentar más esto son las mujeres que van a tener anticoagulante lúpico o anticardiolipina, ¿no? Estas son las mujeres que van a presentar, digamos, con mayor frecuencia estos síntomas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las mujeres van a terminar el embarazo, pero no siempre lo van a terminar bien, ya que, como lo dije, puede haber preeclampsia, puede haber parto pretérmino. Por eso es de que, bueno, no se aconseja la gestación en fases de actividad de la enfermedad, ¿no? Porque puede causar daño en la madre como daño en el feto, ya que también puede causar lupus neonatal, ¿no? Hay que tener en cuenta que el efecto, como lo dije, es variable, no siempre se va a presentar muy agresivo en todas las mujeres, en algunas sí, en otras no, en algunas van a haber brotes, van a haber algunas diferencias,
En algunas no van a presentar gran sintomatología, pero sí hay que tener un control bastante estricto entre el reumatólogo y el ginecólogo, ¿no? Dentro de los fármacos de elección, normalmente lo que se usa son la prednisona y la hidrocortisona, y bueno, y la hidroxicloroquina, ¿no? Que se ha visto que tiene clasificación B dentro de la FDA, por lo cual no está contraindicado en el embarazo. Lo que sí se tiene que evitar es, bueno, AINES e inmunosupresores, ¿no? Dentro de los inmunosupresores, bueno, se debe evitar azatioprina, leflunomida, uh, etcétera, ¿no? Ya para hablar de lupus neonatal, que también es otra presentación dentro de nuestros pacientes, hay que tener en cuenta de que normalmente este lupus neonatal se va a dar porque va a haber una acción de los anticuerpos anti-Ro y anti-La que van a pasar de la madre hacia el feto a través de la placenta, ¿no? Va a haber un paso transplacentario de esto. Hay que tener en cuenta que las madres no, no siempre van a tener lupus, ¿no? No todas las madres que tengan lupus van a tener hijos con lupus neonatal. Se puede asociar a madres con otras enfermedades de tejido conectivo. Eso hay que tener en cuenta, ya que si una madre padece de artritis reumatoide o síndrome de Sjögren, también podría padecer de lupus neonatal. Su hijo podría padecer de lupus neonatal. En el recién nacido, normalmente van a desaparecer a los 6 meses, ¿no? Al igual que la presencia de anticuerpos anti-Ro en estos recién nacidos. Además, bueno, va a haber algunas otras presentaciones como el bebé puede tener hepatosplenomegalia, anemia hemolítica o trombocitopenia transitorias, ¿no? Pero que van a pasar con el tiempo, no van a estar presentes por mucho tiempo. Algo que sí es característico de lupus neonatal es el bloqueo cardíaco congénito permanente, ¿no? Eso sí hay que tenerlo en cuenta, ya que es muy característico de este lupus neonatal, ya que si encontramos al neonato con lupus neonatal, hay que hacer una evaluación al corazoncito para ver si padece de este bloqueo cardíaco congénito permanente, ¿no? Lo que sí es de que después de esta etapa, después de estos 6 meses, lo más probable es que el paciente no siga con el lupus, ¿no? No va a realizar un lupus florido en el tiempo. Dentro de la evolución y el pronóstico, hay que tener en cuenta de que la enfermedad es una enfermedad a largo plazo, ¿no? Nuestros pacientes van a estar con lupus de por vida, tienen que aprender a sobrevivir y a pasarla bien con esta enfermedad, ya que esta tiene una evolución crónica y no siempre va a estar en el mismo nivel el lupus. Va a haber periodos en los que va a ser mucho más activo y va a haber periodos en los que no va a haber actividad, ¿no? Periodos de remisión. Además, se va a tener que evaluar siempre las causas de exacerbación, ¿no? Ya que si nuestros pacientes están expuestos a algún estrés, van a tener un lupus tal vez un poco más florido. Entonces, para eso hay que evaluar, bueno, que nuestro paciente no esté expuesto al sol por mucho tiempo, que no tenga algún tipo de infección, que no esté tomando, bueno, anticonceptivos estrogénicos, que no vaya a ser sometido a una intervención quirúrgica. Por eso es que se tiene que evaluar esto, ¿no? Las causas de exacerbación. Normalmente, bueno, el lupus ha variado mucho la supervivencia a lo largo del tiempo. Actualmente la supervivencia a los 10 años es mayor al 75%. Esto es muy importante porque esto quiere decir que nuestros pacientes van a vivir mucho más tiempo con la enfermedad. Pero siempre hay que estar evaluando el grado de proteinuria, la uremia, hay que evaluar qué tipo de anemia padecen estos pacientes y la afectación en el sistema nervioso central, ¿no? Que vendrían bueno, a darnos, nos demostrarían de que nuestro paciente tiene un lupus grave, ¿no? Hay que tener en cuenta que las causas de muerte, a corto plazo, la causa más frecuente va a ser las infecciones, ¿no? Y a largo plazo lo que más va a matar a nuestros pacientes son los daños a nivel cardiovascular y la nefropatía, ¿no? Eso a largo plazo va a causar la muerte de nuestros pacientes. Eso es muy importante reconocer, como está aquí en la imagen. Normalmente la mortalidad temprana en nuestros pacientes
va a ser por una infección, ¿no? Van a morir por una infección. Y esto se va a dar por el bajo, porque el sistema de complemento de estos pacientes va a estar bajo y aparte por la terapia que van a recibir estos pacientes. La nefritis lúpica también es una causa importante de mortalidad. Y bueno, en cuanto a las causas de mortalidad tardía, se encuentran los eventos cardiovasculares, ¿no? Dentro de ellos, a la cabeza, la aterosclerosis, ¿no? Que es una causa importante de mortalidad a largo tiempo. En cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta de que el tratamiento siempre va a ser individualizado. Hay que reconocer esto, ya que no todos los pacientes van a estar en el mismo nivel en el mismo grado de lupus y no todos los pacientes van a tener las mismas comorbilidades para usar algunos tratamientos. Entonces, el tratamiento siempre es individualizado y siempre se toman medidas generales, ¿no? Principalmente lo que se tiene que evitar en los pacientes es, bueno, la exposición a rayos ultravioleta, ¿no? Sobre todo en enfermos con fotosensibilidad. Esto es muy importante. Después, bueno, hay que prestar una adecuada atención a las situaciones que puede reactivar la enfermedad, ¿no? Como lo dije, en el embarazo puede haber una reactivación, las infecciones también van a causar reactivación, los abortos, las intervenciones quirúrgicas y la toma de anticonceptivos, ¿no? Que es importante. Por eso es de que las pacientes reumatológicas que padezcan, bueno, de lupus, tienen que estar siempre con tratamiento ginecológico, ¿no? Y tiene que ser manejado entre estos dos especialistas, ¿no? El reumatólogo y el ginecólogo para poder tener buenos resultados. En cuanto al uso de AINES, normalmente los AINES se van a utilizar cuando nuestros pacientes van a presentar fiebre, también se usa AINES cuando estos también tengan una artritis o tengan artralgias. Para mitigar estos dolores se recomienda mucho el uso de AINES. Y bueno, en casos de serositis, sobre todo que son de leve a moderado, también se recomienda el uso de AINES, ¿no? Dentro de los AINES, bueno, tenemos AINES como ketoprofeno, naproxeno, ibuprofeno, que son los más utilizados, ¿no? Y se debe utilizar en pacientes que tengan esta sintomatología. Después tenemos lo que es a la hidroxicloroquina, ¿no? Que últimamente se ha estado hablando mucho de ella porque se ha estado utilizando por un tiempo para el tratamiento de lo que es el COVID-19, pero actualmente se sabe que no sirve de mucho para esto, al contrario, puede traer complicaciones en estos pacientes. Pero para pacientes con lupus sí es muy importante la hidroxicloroquina, ¿no? Hay que tener en cuenta de que esta hidroxicloroquina se va a usar inicialmente cuando el paciente tenga manifestaciones menores, ¿no? Como vendrían a ser, bueno, manifestaciones generales, cutáneo-mucosas, ya sea lupus agudo, lupus cutáneo agudo, cuando tengan artralgias o artritis, también ya se usa hidroxicloroquina, ¿no? También, bueno, uno de los beneficios que tiene esta hidroxicloroquina es que van a prevenir los brotes, ¿no? Y además poseen un efecto antitrombótico, ¿no? Por ello es de que también se recomienda su uso. Normalmente, bueno, estos van a mejorar el perfil metabólico y tienen un efecto positivo sobre la mortalidad, ¿no? Por eso es de que la hidroxicloroquina está recomendada en todos los pacientes, ¿no? A todos los pacientes con lupus se les recomienda dar hidroxicloroquina. Algo que hay que recordar siempre es de que se desaconseja el uso de cloroquina, ¿no? Y bueno, más que nada se desaconseja el uso de esta porque por los efectos adversos que va a generar esta. Entre ellos, bueno, a nivel ocular, ¿no? Ya que va a producir maculopatías que van a producir una disminución en la agudeza visual de nuestros pacientes, ¿no? Por eso es de que no se debe usar cloroquina y sí está muy recomendado el uso de hidroxicloroquina. En cuanto a los glucocorticoides, hay que tener en cuenta de que debe restringirse, ¿no? No está dado para todos los pacientes. Existen casos especiales como las embarazadas, en las cuales sí se puede usar glucocorticoides. Normalmente se recomienda el uso de glucocorticoides en periodos de brotes, ¿no? Y normalmente, bueno, lo que se recomienda es usar a dosis bajas, menos de 20 miligramos por día, y estos son para manejar normalmente situaciones leves, ¿no? Situaciones que no van a poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. Además, bueno, se usa cuando el paciente no responde a otros tratamientos, ¿no? También, bueno,
también se puede usar a dosis altas cuando ya presentan lupus severo, ¿no? Como es cuando ya el paciente presenta daño en el sistema nervioso central, cuando hay una glomerulonefritis proliferativa o hay una neumonitis lúpica, ¿no? Y bueno, también se puede usar cuando hay anemia hemolítica autoinmune y hay trombocitopenia grave, ¿no? En esos casos sí se puede usar los glucocorticoides. Y bueno, normalmente los glucocorticoides que más se usan, bueno, vendría a ser la prednisona y la metilprednisolona, ¿no? La prednisona tiene un efecto más antiinflamatorio, mientras que la metilprednisolona tiene un efecto más inmunosupresor, ¿no? Por eso es que estos dos son los más usados dentro de los glucocorticoides. En cuanto a los inmunosupresores, estos van a ser usados ya en pacientes con una afección más grave. Muchos de estos pacientes no van a responder al tratamiento con glucocorticoides a dosis altas. Y bueno, dentro de estos fármacos tenemos varios, ¿no? Tenemos a la ciclosporina, al tacrolimus, a la ceftriaxona, también tenemos a- al metrotexato, tenemos a la ciclofosfamida, tenemos también al micofenolato, que se usa, bueno, en pacientes con nefritis lúpica, ¿no? También se puede usar ciclofosfamida en pacientes con nefritis lúpica, sobre todo en pacientes con clase 3 y 4. Y bueno, ya para hablar un poquito de nefritis lúpica, aquí en esta tablita les pongo cómo se clasifica la nefritis lúpica, ¿no? Eh, Hay 6 clasificaciones. Eh, Tenemos, bueno, la más frecuente de todas va a ser la nefritis lúpica, el, el número 4, ¿no? Que es una nefritis lúpica difusa, segmentaria o global, que también es la nefritis que es más frecuente, pero también es la más grave, ¿no? Ya que es la que menos responde a tratamiento y la que más daño causa al riñón. También tenemos, bueno, la nefritis lúpica focal, que también es importante reconocerla, que es cuando el riñón tiene un daño menor del 50%. Y bueno, y también tenemos el grado 5, ¿no? Que es la nefritis lúpica membranosa, que, que también es importante reconocerla. Y bueno, justo estos tres son a los que se les da tratamiento, ¿no? A la nefritis lúpica grado 3, grado 4 y grado 5 son las que se les da tratamiento normalmente con inmunosupresores. Hay que tener en cuenta de que estas nefritis no siempre van a ir avanzando de acuerdo al número. Solo la grado 3 y grado 4 son progresivas. Las otras se pueden presentar de manera aislada. Eso quiere decir de que si yo tengo una nefritis lúpica grado 1, no va a pasar a grado 2 normalmente. No funciona así la nefritis lúpica. Bueno, ya para ir terminando, uno de los fármacos que se ha usado para nefritis perdón, para el lupus es el belimumab, ¿no? Es el primer fármaco biológico aprobado para el lupus, ¿no? Existen muchos fármacos biológicos que se han ido utilizando a lo largo de la historia para el tratamiento del lupus, pero lo único que sirve es el belimumab, ¿no? Eh, Normalmente, bueno, este fármaco está dentro del grupo de los BLIS. Y los BLIS, bueno, son inhibidores de la proteína estimuladora de linfocitos B. Aquí en esta imagen podemos ver cómo funcionan estos BLIS a nivel de las células B. Y bueno, normalmente se usan para el tratamiento adyuvante en lupus activo con autoanticuerpos positivos y cuando los pacientes no responden a los tratamientos con inmunosupresores. En esos casos sí se usa este belimumab. Belimumab. Y bueno, de ahí tenemos lo que es el rituximab. El rituximab también es otro fármaco, es un fármaco anti-CD20 que se usa en casos refractarios. También se usa en nefritis lúpica que no responde a inmunosupresores y también en alteraciones hematológicas y del sistema nervioso central que sean graves, ¿no? Para esos casos se reserva el rituximab. Después, bueno, como hemos estado viendo a lo largo de esta charla, existen muchos síntomas que van a tener que ser mitigados de alguna manera en nuestros pacientes. Por eso es que si nuestros pacientes tienen algunos síntomas neuropsiquiátricos, se tienen que dar antipsicóticos. Si nuestros pacientes tienen problemas de sistema nervioso central como convulsiones, se tienen que dar anticonvulsivantes y así se va a ir evaluando cada uno de los síntomas de nuestros pacientes. Además, también se pueden dar tratamiento anticoagulante o antiagregante.
En el caso de las manifestaciones neuropsiquiátricas, hay que tener muy en cuenta el uso de corticoides, ¿no? Ya que no se debería usar corticoides, ya que uno de los efectos adversos de los corticoides es que pueden producir una psicosis farmacológica, ¿no? Por eso es de que si nuestros pacientes están con un problema neuropsiquiátrico, no debemos darles corticoides para su tratamiento. Ya cuando nuestros pacientes tienen diagnóstico de insuficiencia renal terminal, lo que se debe darles o como se debe manejar ya es con diálisis y trasplante renal, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que ya una vez hecho el trasplante renal, normalmente no va a haber recidiva, ¿no? Van muy bien los trasplantes renales en pacientes con lupus. Por eso es de que si un paciente tiene un daño en riñón ya muy grave, se debe empezar ya con lo que es diálisis y ya se debe evaluar un posible trasplante, ¿no? Para el tratamiento de estos síntomas. Aquí como podemos ver, bueno, el lupus siempre se trata del más leve hasta el más grave, ¿no? El tratamiento va así, va de leve a severo y se maneja de acuerdo a la presentación que éste tenga, ¿no? Existen muchas presentaciones, así que ya ah, es un poco difícil recordar estos tratamientos, pero con un poco de práctica creo que sí se pueden recordar cada uno de ellos. Y bueno, aquí igualmente se explica cómo van las manifestaciones de lupus, ¿no? En manifestaciones cutáneas, algo que me olvidé mencionar, es de que se pueden usar corticoides tópicos, ¿no? Como el clobetasol. Se pueden usar ciertas cremas que van a ayudar a que nuestros pacientes vayan bien en cuanto a los síntomas de la piel, ¿no? También se debe evitar la exposición solar, que es muy importante. Y bueno, este es un cuadro que resume más o menos cómo va todo esto de lupus, ¿no? Como lo dije, el manejo va siempre en cuanto al grado, ¿no? Manejo leve, manejo moderado y manejo severo, ¿no? Y cómo va cada uno, y cuándo consideramos que es leve, cuándo consideramos que es moderado y cuándo consideramos que es severo, ¿no? Y bueno, para terminar, quería dejarles este pequeño artículo que fue publicado en The Lancet en el 2019, que habla sobre los paradigmas en el lupus sistémico, en el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Habla un poco sobre las nuevas recomendaciones, cómo el lupus ha ido evolucionando en el tratamiento a lo largo del tiempo. Habla también de las recomendaciones que podemos darle a nuestros pacientes para el tratamiento de esta enfermedad. Y bueno, es un artículo muy didáctico y muy interesante de revisarlo. Así que ustedes pueden entrar a The Lancet, poner este título Novel Paradigms in Systemic Lupus Erythematosus y van a encontrarlo y van a poder investigar un poco más de lupus, ¿no? Que como ustedes podrán ver es una enfermedad muy amplia y que en verdad causa mucho daño en los pacientes que lo sufren, ¿no? Y bueno, eso sería todo en cuanto a esta exposición. Espero que les haya gustado. Y, y bueno, solo decirles de que el lupus es una patología un poco complicada de diagnosticar, pero que si somos muy minuciosos en nuestros diagnósticos, vamos a poder reconocerlo fácilmente y vamos a poder ayudar a nuestros pacientes a sobrellevar sus síntomas, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias.